¿Por qué las fiestas santas? Esto es una pregunta para todos. ¿Por qué usted cree que las fiestas santas, perdonen niños, sí pueden ir a su escuela sabática? Ahora sí que no lo olvido. Y voy a empezar de nuevo. La pregunta es, ¿por qué usted cree que las fiestas santas se repiten año a año? Una y otra vez. Nos encontramos aquí a portas de comenzar Pascua, de comenzar Panes y Levadura, de seguir a Pentecostés y de seguir el año. Hay personas que llevan aquí 5, 10, 20, 30 años en la iglesia y se repiten los mismos eventos, las mismas fechas, la misma dinámica. Les podría decir una respuesta muy sencilla, es que si no lo hiciéramos año a año, se nos irían olvidando el significado de las fiestas. De igual manera, el sábado, cada 7 días, si uno empieza a faltar un sábado y luego 2 sábados y luego 3 sábados, empieza la mente a decir, bueno, puedo hacer algunas otras cosas el sábado, ya que no estoy en la iglesia, y puede aflojar la parte espiritual de la persona. Y esto es cada 7 días o cada 8, dependiendo cómo se cuente. Pero todas las semanas estamos viniendo el sábado, reuniéndonos en santa convocación, aprendiendo de la palabra de Dios, queriendo a los hermanos, compartiendo con los hermanos cómo nos fue la semana. De hecho, el sábado, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, no es solamente que uno cumpla el 4.º mandamiento y diga, yo cumplo los 10 mandamientos, el 4.º mandamiento, vengo el día sábado, pero acuérdense en Hebreos, cuando habla de que todavía nos queda un reposo para los cristianos. No está hablando de la tierra de Canaán, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de un descanso físico que nosotros anunciamos cada vez que celebramos el sábado. No se nos debe olvidar la importancia que es el sábado, no solamente porque uno llega aquí, y algunas veces uno está tan cansado que aquí se llega a dormir, porque está cansado de la semana, ha sido dura algunas veces. Y uno dice, ay, yo vengo a descansar aquí, pero al final uno igual está cansado físicamente. Entonces, el día sábado es como una marca de lo que viene todavía, algo profético incluso, del milenio, del descanso físico que nosotros cargamos en nuestros cuerpos. Es muy bonito eso y recordarlo semana a semana. Las fiestas santas también, cada una de ellas, tiene un simbolismo muy, muy intenso, muy fuerte, espiritualmente hablando, con Jesucristo como figura principal. La Pascua, la fiesta de la Pascua involucra varias actividades. Algunas veces se le llama a esta temporada, y yo algunas veces lo uso, la primera temporada de fiestas. Recuerda que hay 3 temporadas. Comenzamos esta primera temporada, las fiestas primaverales. Hace poquito ya se marcó el equinoccio, ¿no? del sol, donde ya estaba el día y la noche lo más equidistante, la separación del sol de la tierra y todo esto, con los astros, por eso se le denomina equinoccio. No tiene nada que ver con Benito Juárez, ¿no? El feriado, el equinoccio. Y entonces comienza esta temporada de fiestas, pero involucra varias cosas. Es como cuando uno habla y dice, en la fiesta de tabernáculos vamos a hacer tal o cual cosa. Pero en realidad algunas veces uno dice tabernáculos y está incluyendo trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día incluso. Uno habla incluso de la temporada de otoño, de la salida del año, como tabernáculo, le pone un nombre. Por eso Pascua, algunas veces uno dice, viene la Pascua, pero algunas veces uno está queriendo decir, viene la Pascua, viene la noche de recordar, viene el primer día de Panes y Levadura, viene el 7.º día de Panes y Levadura. O sea, hay varios eventos aquí que involucran esta época, esta temporada. Aquí en Lucas 21, si quieren vayan ahí rapidito, esto es algo, podríamos decir, un tip, un repasito de lo que algunas veces de esto de cómo nos expresamos, porque la Pascua, decir Pascua o decir panes y levadura algunas veces puede ser como el mismo sinónimo y no estamos refiriendo a lo mismo.
En Lucas 22:1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces algunas veces la misma escritura utiliza Pascua para decir a toda la temporada, o utiliza panes sin levadura para decir toda la temporada, o Pascua solamente a la noche, o panes sin levadura a los 7 días de comer panes sin levadura. Entonces nosotros nos expresamos así. Y dentro de todas estas actividades o eventos que contemplan esta temporada, hay una noche en particular, de la cual esta tarde quisiera hablar un poquitito más. Vayamos a Éxodo 12, a primera Pascua, que hemos estado estudiando cada año. En esta época se lee y se relee una y otra vez. Y en Éxodo 12, la invitación de la noche de recordar tiene una escritura. Y esa es Éxodo 12:42. Dice, es noche de guardar para el Eterno por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. O sea, noche de guardar. O como se dice en México, la noche de ser muy recordada. Algunas versiones, algunas veces le cambian un poquito la frase, pero es una noche especial. Eso no tenemos duda. ¿Por qué guardamos la noche de recordar? Esta que se va a realizar el día 30 de marzo en la tarde, en la noche. ¿Es en realidad la noche de recordar la cena? ¿O es la Pascua? ¿O son las dos al mismo tiempo? Esto del 14 y del 15 de Nisan. ¿Por qué hay muchos grupos que se reúnen solamente el 14 o solamente el 15? Entonces, como yo les había comentado, la intención de este mensaje es que vamos a desarrollar y estudiar y repasar qué es la noche de recordar. ¿Por qué la celebramos? Y el título es Una noche para recordar. Una noche para recordar. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a Levítico 23. Vamos a Levítico 23. Ya lo conocemos. O dejémoslo ahí, lo vamos a leer después. Pero la pregunta es, en Levítico 23 sabemos que están las 7 fiestas santas, comenzando con Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no está la noche de recordar acá? Si es algo que nosotros celebramos cada año, en su fecha, en su tiempo, ¿por qué no está la noche de recordar? Es otra fiesta, es parte de Pascua, es el ejercicio que quiero que hagamos esta tarde. Repaso. Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Qué simboliza Pascua? Bueno, muchas cosas. Nos enseña que Jesucristo no tenía pecado, pero entregó su vida como el Cordero de Dios para que los pecados de la humanidad pudieran ser perdonados y la pena de muerte fuera eliminada. Eso es lo que Él eliminó públicamente en la cruz. Él no clavó los mandamientos, como se cree y se piensa, para abolir la ley. Si no hay ley, entonces, el otro día me decía una persona que hablaba con otra, ¿usted piensa que los mandamientos están abolidos? Sí. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué es pecado para usted? Y se acabó la conversación. Porque pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cuál ley? De los mandamientos. Entonces no hay pecado. Entonces ese ejercicio es muy sencillo y muy fácil de analizar. No hay que estudiar teología para llegar a una conclusión tan sencilla. Eso es lo que nos enseña la Pascua aquí, que la pena de muerte fuera eliminada. Esta es la primera fiesta del año, Pascua. Pasar por sobre, o la Pesaj, como se dice, ¿no? Panes sin levadura, segunda fiesta, que tiene que ver con la primera temporada.
de fiestas. Nos enseña que hemos sido llamados para rechazar la iniquidad y arrepentirnos del pecado. Debemos vivir por toda palabra de Dios y según las enseñanzas de Jesucristo. Durante esta fiesta de panes sin levadura, la levadura es símbolo del pecado. Y como tal debemos sacarla completamente de nuestras casas en estos 7 días. Al comer panes sin levadura, simbolizamos una vida de sinceridad y de verdad libres del pecado. ¿Se acuerdan los panes de la proposición del templo? Eso representaba la congregación y esos panes en el templo eran con levadura, que representan a nosotros, la congregación, que se renovaba cada sábado incluso. Es bien bonita el porqué de los símbolos del Antiguo Testamento. Ahí estábamos nosotros con levadura. Y entonces esta fiesta nos enseña a que ya Cristo murió, pagó la pena. Ahora nos toca a nosotros vivir sin ese pecado. Entonces son como dos partes importantes que tienen un significado muy trascendental, porque solamente la Pascua por sí sola le faltaría la parte nuestra. No, sí, Cristo murió por mí y qué bonito, y yo lo acepto y todo. Entonces ahí nos vemos. Pero la fiesta de panes y levadura es cuando uno comienza a vivir conscientemente que tiene que empezar a dejar el pecado, porque Cristo ya vive en uno. Y por eso es tan importante la fiesta de panes y levadura, no solamente Pascua. Y todas las otras fiestas obviamente también, pero específicamente en esta temporada. Lo que les acabo de leer está como definición de las fiestas santas de Dios, de los folletos nuestros. Pascua y panes y levadura. Algunos grupos judíos hoy día, y esta pugna viene de la época de Jesucristo incluso, celebran Pascua y Noche de Recordar en la misma noche. Siempre hay una cosa bien polémica. ¿Cuándo es? ¿El 14 o el 15? El 14 o el 15. Incluso en la época de Jesucristo ya habían diferencias. Por eso en el Nuevo Testamento hay que tener los ojos muy abiertos para estudiar bien cómo fueron los acontecimientos y no confundirse. Y por eso vamos a hacer algo un poquito más amable. Vamos a ir viendo los hechos del Antiguo Testamento que tienen que ver con la primera Pascua, para luego, en algún futuro, entonces estudiar algo más complejo. Porque sí tiende uno a enredarse bastante. Y uno puede estar celebrando Noche de Recordar, 10, 20 años, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando viene la época de la Pascua, decimos, ¿y cuándo cae este año? Día tanto. ¿Y cuándo es? ¿El día próximo o el día anterior? ¿Y es en la noche? ¿Y a qué hora? Y siempre la misma pregunta, todos los años. Nos confundimos sobre las fechas. Por eso es un tema bien importante. La Noche de Recordar, y esto ya como base a todo esto que vamos a estudiar, la Noche de Recordar marca el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Eso es la Noche de Recordar, ya es día santo. Este año cae día sábado, pero si hubiese caído martes o miércoles, todos sabemos que ya ese día era un día santo, un sábado anual. Este año como que cayó justo en un sábado semanal. Pero la Noche de Recordar es muy importante tener esa claridad que marca el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Es decir, el 15. El 15 del mes, no el 14. Respecto a la fecha de la Pascua, Cristo lo hizo o el 14 o el 15, en una de dos. Aquí introdujo los nuevos símbolos, lo que se dice bajo el nuevo pacto, el lavamiento de pies, el pan y el vino, bajo el nuevo pacto. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23.
Aquí Pablo habla bastante de esto. Dice, para ir pisando terreno firme, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, ¿cuál noche fue? ¿Lo que corresponde al día 14 o lo que corresponde al día 15? Ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy, que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Volvamos ahora sí a Levíticos 23 y vamos a leer el versículo 5. Ya nos vamos a centrar en Éxodo, pero esto es como la antesala. En Levítico 23 y el versículo 5. Partamos del versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Esto de andar celebrando la Pascua domingo a domingo, eso no es bíblico. Hay un tiempo específico que Dios nos pide que hagamos estas cosas. Entonces el versículo 5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Tenemos que el día 14, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Una pregunta, cuando uno dice que uno guarda el sábado y una persona no tiene idea de esto del sábado tal vez y me dice, bueno, ¿y cómo se hace? Empieza el sábado en la mañana, ¿cómo empiezas a guardar el sábado? No, en realidad el sábado comienza el viernes en la noche, a la puesta de sol. Ahí es cuando Dios contempla el cambio de día. Para nosotros, occidentalmente, que no estamos en esta cultura, no estuvimos en esta cultura, los días se cuentan a medianoche, quizás con el reloj, pero principalmente con el amanecer. Amaneció, es un nuevo día, pero en realidad, bíblicamente hablando, el día es contemplado por, primeramente, la noche y el día. O sea, un día finaliza la puesta de sol y comienza otro. Estamos hablando aquí de algo muy básico. Por eso cuando una persona le dice, ¿y cuándo comienza el sábado para ustedes? Según Dios, no según uno. El sábado comenzaría entonces el viernes en la tarde o el viernes en la noche. Y fíjese cómo nosotros nos expresamos. Te invito a una fiesta el viernes en la noche. Y uno dice, el viernes en la noche, no, es que no puedo porque es sábado. Pero uno se expresa diciendo que es viernes en la noche. No dice que ya es sábado porque la otra persona no va a entender. Entonces, cuando es 14 del mes, ¿qué momento sería? Según el día bíblico, tendría que ser el 13, empezando la noche. Es que eso es el 14. El 14 contempla la oscuridad, donde comienza el día, y el día. Ese es el día 14. Eso es el sábado. Vamos al séptimo día, empieza el 6 de la tarde. No empieza el sábado cuando amanece y están los pajaritos y aparece el sol. Ya es de la noche, ya es santo para Dios. Eso es algo básico y es muy importante volver a hablarlo y recordarlo, puesto que nos ayuda a mentalizarnos en esta discusión que estamos hablando de las noches que hubieron del 14 y del 15, como vimos en 1 Corintios capítulo 11, en la noche que fue entregado. Bueno, entonces, ¿cuál noche? Ahora sí vamos a Éxodo, vamos a ver a Israel y vamos a ver la historia y algunos acontecimientos importantes. Y el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 6. Éxodo, capítulo 12, versículo 6 al 11. Éxodo capítulo 12, versículos 6 al 11. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo que leímos en Levítico 23, aquí está el paralelo.
hablando del 14. Acuérdense que tomaban uno el día 10 para reservarlo y entonces el día 14 ahí lo inmolaban. Entre las 2 tardes. Aquí estamos hablando de Pascua. Es importante. Aquí estamos hablando de Pascua. Y lo describe en los próximos versículos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pascua. La sangre puesta en los dinteles. La noche que pasó Dios, llevándose la vida de los primogénitos, donde no estaba marcada esa sangre. Dios pasó por encima de eso. Por eso en la Pascua, pasar por sobre, como en inglés es pass over, pasar por arriba. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Este es el Cordero Pascual. Esta es una cena que ellos comían esa noche de la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ir calmados y lentos viendo cada uno de estos versículos. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, que es el bastón, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Ahí no hay ninguna duda que el versículo del 6 al 11 está hablando las instrucciones de lo que se hacía en esa primera Pascua, en esa noche, de comer ese cordero pascual con hierbas amargas. Aquí tiene toda esta simbología, muchas veces se habla de todas estas cosas, pero no es el punto hoy día, sino que eso eran las instrucciones para Pascua de esa noche. El versículo 11, cuando leemos el versículo 11 dice, y lo comeréis así. Y lo que expresa aquí, hablando de los lomos, de ceñidos vuestros lomos, los zapatos puestos, podríamos decir, el bastón en la mano, rápido, uno daría la idea que están a punto de salir corriendo. Porque eso es como lo que uno puede intuir. Si están comiéndola rápido, están con su bastón, están con sus zapatos a punto de salir. Y esa es la Pascua. Sin embargo, ellos no salieron esa noche a ninguna parte. Versículo 22. Versículo 22 de aquí mismo. Y tomad un manojo de hisopo, hablando de lo mismo, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. No podían salir por instrucción bíblica. Esa noche de Pascua, que murieron los primogénitos, que pusieron la sangre en los dinteles, nadie debía salir de casa hasta la mañana. Estamos hablando del 14. Cuando comienza el 14, que es noche. Y después ya vamos a ver qué pasa en el día, del día 14. No está hablando ahora entonces, el versículo 42 del capítulo 12, está hablando de una noche, ¿se acuerdan? Que lo hablamos, es noche de guardar para el Eterno, por habernos sacado en ella de la tierra de Egipto, bla, 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 bla. No está hablando de la Pascua esta noche, porque es otra noche que sucedió o que debía guardarse la noche de recordar, que es como nosotros lo hacemos hoy día. No es Pascua, el 14, y vamos a ir avanzando poquito a poco. El día 14, comenzando con la noche, cuando pasó Dios y dio muertes a los primogénitos, y luego la mañana, luego la parte clara del día. ¿Qué sucedió en la mañana? ¿Se acuerdan bien la historia? ¿Cómo estaban los egipcios? Destrozados. Todo el país estaba en ruinas. Uno habla de los primogénitos, pero ¿y todas las plagas que les cayeron? Todo estaba destrozado, había caído azufre, fuego, todos se comieron todas las cosechas. Ahora se le murieron todos los primogénitos. Y fíjese que el primogénito de los egipcios era entregado al dios Amón-Ra.
para que ellos aprendieran la parte espiritual de Egipto. Y ahora ellos, que debían ser ejemplos para los hermanos y ser líderes, estaban todos muertos. O sea, el golpe para Egipto fue muy duro. Ellos estaban completamente devastados. Y entonces, cuando Israel sale de mañana, les dan entonces todas las joyas preciosas. Eso es lo que sucede en la mañana, si lo leemos en una cronología. Eso es lo que sucede en la mañana cuando desalojaron o despojaron a los egipcios, como nos dice versículo 37 del capítulo 12 de Éxodo. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Se calcula entre 2 y 3 millones de personas, porque hay que contar a los abuelitos, a los niños, a las damas. Porque dice, y sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Cuando salieron esa noche, o ya estaban en camino, no era Pascua, porque ya vimos que Pascua tenían que quedarse en casa. Entonces ahí tenemos un gran dato importante, que no era la misma noche. Muchas veces se piensa que pasaron muchas cosas esa noche y como que todo lo que vemos en las películas y en las historias lo condensamos en una noche. Incluso la salida de Israel del mar cuando se abre no fue esa noche. Según la tradición judía fue el 7º día de panes y levadura. No fue esa misma noche. Eran 2 millones, 3 millones de personas. Tenían que moverse y bastante lento. No eran hombres soldados que andaban ahí a la carrera. Andaban quizás con carretas, como se ve en las películas, y lentos. Entonces, las películas algunas veces como que nos trastocan el relato bíblico que estamos aquí repasando en este momento. Números 33:3 es un versículo muy importante que nos esclarece si nos quedara alguna duda. Estamos viendo, la noche de Pascua y la noche de recordar, que son diferentes. Porque hay grupos que lo celebran en la misma noche, o solo una, o solo la otra. Y en Números 33:3, donde describe las jornadas, la salida de Israel durante el desierto, incluso hasta llegando a Canaán, en el versículo 3, aquí es bastante clarificador, porque dice, de Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. No fue el día de Pascua, fue el día 15. Es decir, ya el 14 en la noche, cuando ya era 15. Y aquí también dice, el segundo día de la Pascua, no es que Pascua tenga 8 días, técnicamente, sino que era una manera de expresarse. Es como, de nuevo, tabernáculos. No, el 8º día de tabernáculos voy a hacer tal cosa. En realidad no existe el 8º día, esa es otra fiesta. La fiesta de tabernáculos termina el 7º en la puesta de sol. Entonces aquí el segundo día de Pascua, de la temporada de Pascua, los hijos de Israel salieron. Aquí entonces, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Está hablando de la noche de recordar. De eso está hablando Números 33:3, de Éxodo 12:42. Es noche de guardar, por haberlos sacado con mano poderosa de Egipto. ¿Y qué sucede el 15? ¿Qué sucede del 15 en adelante? Esa es otra fiesta. Es la fiesta de los panes sin levadura. La noche de recordar no es una fiesta en sí, es parte de la festividad de panes sin levadura. Si lo ponemos aquí entre Pascua y panes sin levadura, está esta noche que uno dice, ¿y de dónde está este festejo, este recuerdo? ¿A qué lado pertenece? Técnicamente a panes sin levadura, porque fue el 15. Y el 15 es panes sin levadura. Uno ya está comiendo panes sin levadura en adelante, por 7 días. La noche de recordar da inicio a la segunda fiesta santa de Dios.
que son los panes sin levadura. Volvamos aquí a Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Y versículos 6 al 10. Nosotros leímos hace poquito del 11 al 16, cuando estábamos hablando de la Pascua. Y fíjese aquí, si uno pudiera incluso marcar en su Biblia, cuando leímos del 11 al 16, estábamos hablando de Pascua todo el tiempo, de la sangre, de los dinteles, eso fue el 12, me confundí, el 12, del 6 al 11, capítulo 12 del 6 al 11. Ahora el capítulo 13, del 6 al 10, vamos a leer y dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. ¿Le suena familiar eso? La fiesta de panes sin levadura. Séptimo día será fiesta para el Eterno. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Entonces, el versículo 10, por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Aquí se aplica entonces ahí que uno puede adorar a Dios, puede orar a Dios, pero Él pide también una disciplina y un momento para celebrar este tipo de cosas. No en cualquier momento que uno se le ocurra, son fiestas que se celebran de año en año y en sus tiempos. Aquí estamos hablando entonces de los panes sin levadura, de la fiesta de panes sin levadura. Algunas veces, yo nací en la iglesia y siempre hay tantas anécdotas respecto a estas fiestas, que uno limpia, que después encuentra esto, y que esto y lo otro, que la levadura está en el aire, se puede leudar la masa incluso sin levadura como tal, y uno puede ver la parte técnica, la parte espiritual también. Hay mucho que hablar de esto, que es muy interesante, pero algunas veces hay personas que pasan los años y algunas veces uno como que llega a conclusiones muy prácticas. Resulta que uno puede tener algo muy rico y tiene levadura y dice: se lo voy a dejar a mi vecino, y cuando termine la fiesta entonces me lo devuelve. Y eso quizás puede ser una buena solución, porque dice alejarlo de su territorio, y el territorio del vecino no es mío, entonces que me lo guarde ahí. Un bolillo obviamente se va a poner un poco duro, así que no conviene mucho, pero si hay alguna torta o un pastel, que lo guarde por unos días y entonces después lo compartimos y todos somos felices. Pero si uno se da cuenta, si la levadura es el pecado, si uno lo aplica espiritualmente, esa manera de pensar, es como si dijera: tengo algo tan malo que hago, pero lo voy a colgar aquí, y después que pase la fiesta, lo voy a hacer. Eso podría ser la aplicación espiritual de cómo uno puede llegar a pensar o a acomodar esto. Uno no debe dejar de pensar la aplicación espiritual de estas fiestas y la parte práctica también de Dios. ¿Por qué nos pide sacar esta levadura? Bueno, algunas veces cuando uno está limpiando, ¿qué hace? Piensa. ¿Y qué va a pensar? Es el momento para reflexionar acerca de la vida de uno. ¿Estoy limpiando mi vida? ¿Estoy barriendo bien hasta el último rincón de pecado? Cada uno está en eso. Y cuando comienzan los panes sin levadura, ya se acabó esa limpieza. ¿Y qué pasa si en la semana uno encuentra ahí el bolillo escondido? No es que vaya a ser un elemento de brujería o nada por el estilo, no, se va y se bota y se acabó. Eso Dios nos pide que lo saquemos igual. Se saca en ese momento y se bota y se elimina. No pasa nada, uno no lo hace de adrede. Pero cuando uno se da cuenta que está el error, hay que hacer algo. No hay que tampoco llevarlo como un extremo. Entonces, esa aplicación espiritual de la fiesta de panes y levadura es muy importante no perderla. Obviamente los israelitas no tenían esa apertura espiritual de lo que estaban haciendo. Tenían siglos de esclavos los pobres.
y ahora les dicen vámonos, y si van llenos de oros y joyas. ¿Qué momento para ellos había quizás para aplicar espiritualmente esta fiesta? Hoy día sí tenemos, gracias a Dios, una amplia visión de lo que son estas fiestas de Pascua y de panes y levadura. La noche de recordar, la que hemos leído en Éxodo 12:42, la que no es Pascua, porque no podían salir de casa, es una noche para reunirnos, pero no para hablar de fútbol, no para hablar de política, no para hablar de quizás nuestras cosas, particularmente no es algo social, sino que hay algo más importante aquí. Esa noche es para recordar cómo Dios nos ha sacado de la esclavitud de Egipto. Pero si yo nunca nací en Egipto, yo no soy egipcio, yo soy mexicano, soy argentino, soy boliviano, soy peruano, pero yo no tengo nada que ver con Egipto. Bueno, pero apliquémoslo espiritualmente. El Egipto es pecado. Dios nos sacó del pecado. Y esa noche uno tiene que recordar cómo fue que llegamos a la iglesia, cómo fue que uno se dio cuenta que estaba pecando por la ley, por los mandamientos. Y vamos sumando a esta conversación. Hay mucho que hablar esa noche, pero particularmente esa noche, recordar de cómo hemos llegado a conocer a Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios, de cómo llegamos a la iglesia, de cómo nos fuimos haciendo amigos en la iglesia. Es una noche alegre, es una noche alegre, es una noche de unidad aquí. De unidad, de comunión, de hermandad, de alegría, de familia. El versículo 8 dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es una noche familiar. Los niños están ahí. Los niños la pasan bien con los padres, están invitados. Es una noche familiar de unidad, de una conversación muy importante. Uno puede todo el año hablar de esto, estamos claros. Pero hay que hacer el esfuerzo que esta noche uno hace ese recuerdo. Cuando estaba afuera, o cuando estaba en Egipto, por decirlo de alguna manera, y cómo fue el cambio. Y cuántos cambios nos está haciendo Dios en nuestra vida. La noche de recordar, recordamos que tenemos un libertador de la muerte, que es Pascua, ¿no? La noche anterior es Pascua. Y uno ya llega entonces con una mochila mucho más vacía, mucho más tranquilo. Ya tomamos Pascua. ¿Y ahora qué nos queda? Guardar la fiesta de panes y levadura. Guardar la fiesta de panes de verdad, de sinceridad. Porque nuestra Pascua ya fue sacrificado. Y lo vemos en la cronología de los Hechos. El día 14. 24 horas atrás ya eso fue tomado. Y entonces ahora nos toca a nosotros participar activamente de lo que es esa fiesta. Digo activamente no porque Pascua no sea activo, pero en términos simbólicos de lo que hizo Cristo, y ahora nos toca a nosotros vivir lejos del pecado. Entonces primero es Pascua. Vamos a leer. Yo creo que vamos a leer y van a leer muchas veces esto, 1 Corintios. Una y otra vez. 1 Corintios capítulo 5, del 6 al 8. Primera Corintios 5, del 6 al 8. Aquí está el contexto de esto de que había una reprensión, había una situación en la iglesia, había un pecado muy grande que todos estaban haciendo nada. Entonces aquí viene esta época. Y a los Corintios Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebrar Pascua solamente en el año está incompleto. La Pascua es el primer punto, y ahora aquí está hablando de celebrar la fiesta con panes sin levadura. Más claro, echarle agua respecto a la fiesta de panes sin levadura. Guardemos la fiesta. Eso no está abolido en el Nuevo Testamento. No es solamente Pascua, o algunos dicen la cena, y el resto entonces ya no es necesario. Aquí está diciendo que hay que guardar la fiesta de panes sin levadura. Y con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, la aplicación espiritual. No, es que yo no como pan sin levadura, pero yo soy sincero y soy de mucha verdad. Entonces usted nació espiritual. Todos somos físicos. Tenemos que pasar por eso. Y no vamos a ser espirituales hasta que venga Cristo y nos convierta a ser espirituales. Mientras tanto, tenemos que vivir en nuestra carne porque no podemos heredar el reino siendo carne y sangre. Estamos en ese proceso físico y también espiritual. Hacia eso vamos, hacia ese punto vamos. Primero es Pascua y luego es la fiesta de panes sin levadura. Y esta fiesta es iniciada por la noche de recordar, como lo hablamos en un comienzo. Es muy importante saber eso. La fiesta de panes sin levadura inicia la noche del 15. Cuando comienza el 15, el 14 en la noche, pero el 15 en la noche, eso es la noche de recordar. Y ahí entonces es cuando salieron de Israel. Durante el día, parte del 14, y luego ya la noche del 15. Y todas sus jornadas, como dice en Números 33, hacia adelante. Entonces, no importa que otros grupos cristianos celebren el 14 o el 15, o las 2 noches en el 14 o las 2 noches en el 15, o que haya confusión. Lo importante es que ver qué es lo que hay en la Biblia y cuáles son los hechos y la cronología para entender cómo fue y hacer según lo que Dios nos explica. Tenemos que entonces ver en nuestras Biblias cómo está detallado esto del cuándo y del por qué. ¿Por qué comenzamos panes sin levadura en la noche de recordar y por qué la guardamos? Porque así recordamos que fuimos rescatados con mano poderosa de la esclavitud y es nuestro turno de comenzar a caminar nuestra vida sin pecado. La levadura es la que simboliza todos nuestros errores, donde esos 7 días en particular uno consume pan sin levadura, uno reemplaza. Por eso dice, yo no voy a comer ningún tipo de harina, no voy a comer ni pan con, ni pan sin, ni nada. Pero eso es un error, porque uno tiene que reemplazar un mal hábito, como se hablaba en el sermoncillo. Si yo tengo un mal hábito y es un pecado, uno tiene que reemplazar ese hábito con algo bueno. Así se cambia, mentalmente somos así. Así se cambian los hábitos. Y aquí entonces, si consumimos panes con levadura todo el tiempo, si pecamos, entonces reemplacemos eso con un pan sin levadura y hagamos otra cosa para reemplazar ese mal hábito o ese pecado incluso. Por eso esos 7 días comemos panes sin levaduras, donde nos enfocamos a esforzarnos para vivir sin pecado gracias a Jesucristo. Si no tuviera Pascua no podríamos celebrar la fiesta de panes sin levadura. Nuestra Pascua ya fue sacrificada, va a ser tomada ahora en poquitos días más. Y todos estos eventos están todos relacionados. Eso es muy importante. Todas las fiestas están relacionadas, pero esta primera temporada es muy intensa, que damos el inicio del año de fiestas y también de aplicación espiritual a nuestras vidas. Gracias a Dios, nuestra Pascua ya fue sacrificada, podemos tomarla como nuestro Señor lo hizo con la iglesia primitiva, con los apóstoles. Así que es muy importante entender qué es la noche de recordar y qué tenemos que hacer, porque lo que ya es Pascua y lo que ya es panes y levadura, algunas veces ya está un poquito más claro. Entonces,
Yo les deseo una significativa Pascua en los lugares que ustedes vayan a tomar la Pascua este año y también una excelente fiesta de panes y levadura, comenzando con nuestra noche de recordar. Buenas tardes a todos.